El dogma de la Trinidad. La Trinidad es el término empleado para designar la doctrina central de la religión cristiana, la verdad de que la unidad de la divinidad hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son verdaderamente distintas una de la otra. De este modo, en palabras del credo de Atanasio, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no hay tres dioses, sino uno solo. En esta Trinidad de personas, el Hijo es engendrado del Padre por una generación eterna y el Espíritu Santo procede por una procesión eterna del Padre y el Hijo. Sin embargo, y a pesar de esta diferencia en cuanto al origen, hay cuatro personas, son coeternas y coiguales, todos semejantes, no creados y omnipotentes. Esto enseña la Iglesia, es la revelación respecto a la naturaleza de Dios, que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra a entregarle al mundo y a la Iglesia, propone al hombre como el fundamento de todo su sistema dogmático. En la Escritura aún no hay ningún término por el cual las tres personas divinas sean designadas juntas. La palabra tria, de la cual su traducción latina es trinitas. La palabra trias fue primeramente encontrada en Teófilo de Antioquía, después de Cristo en el año 180. Él habla de la Trinidad de Dios, el Padre, el Verbo y su sabiduría. El término, por supuesto, pudo haber sido usado antes de su tiempo. Más tarde aparece en su forma en latín de Trinitas en Tertuliano. En el siglo siguiente, la palabra fue de uso general, se encuentra en muchos pasajes, fue de uso general. Se encuentra, como les digo, en muchos pasajes de Orígenes. El primer credo en el cual aparece es el del discípulo de Orígenes, San Gregorio Taumaturno, en su Eccetesis tes Pisteos, compuestas entre los años 260 y 270, escribe. Por lo tanto, no hay nada creado, nada sujeto a otro en la Trinidad, ni tampoco hay nada que haya sido añadido por la siguiente vez. No hubiese existido, sino que ingresó. Luego, por lo tanto, el Padre nunca ha estado sin el Hijo, y el Hijo, ni el Hijo, sin el Espíritu. Y esta misma Trinidad es inmutable e inalterable por siempre. Es evidente que en un dogma tan misterioso presupone una revelación divina, cuando el hecho de la revelación, entendiendo en su sentido pleno como el discurso de Dios al hombre, ya no se ha aceptado el derecho a la doctrina, le sigue como consecuencia necesaria. Por esta razón no tiene lugar en el protestantismo liberal de hoy día. Los escritores de esta escuela sostienen que la doctrina de la Trinidad, según profesada por la Iglesia, no aparece en el Nuevo Testamento, sino que fue formulado por primera vez en el siglo II y que recibe su aprobación final en el siglo IV como resultado de las controversias arianas y macedonias. En vista de esta afirmación, es necesario considerar con algún detalle la evidencia ofrecida por las Sagradas Escrituras. Recientemente se han hecho algunos intentos por aplicar las teorías más extremas de la religión comparada a la doctrina de la Trinidad y por explicarla mediante una ley imaginaria de la naturaleza que urge a los hombres a agrupar a los objetos de su culto en grupos de tres. Parece muy innecesario dar más de una referencia a estas opiniones extravagantes que los pensadores serios de cada escuela rechazan como carentes de fundamento.
Y en la cajita de la descripción les voy a dejar esta lectura que les acabo de leer, que viene de la Enciclopedia Católica Online de Omnia, Deutsche per Omnia. Y pues estos artículos son muy interesantes porque así aprendemos más de la fe. Que Dios te bendiga a ti y a todos los que tú amas. Por favor, ora por mí y por mi familia, que yo y mi familia te lo agradecemos. Y yo siempre estoy rezando por ustedes. Muchísimas bendiciones. Y en el próximo video te voy a hablar de pruebas de la doctrina a partir de la Escritura, de la Santísima Trinidad.